Estamos escuchando Bella Ciao, que creo que forma parte de alguna serie, de alguna novela de estas que están de moda. La Casa de Papel, me dice, no, yo tengo menos series y menos novelas que... Trato de no ver porque si no, no trabajo. Pero bueno, esto anuncia, como siempre, el micro de Coel Idiomas. Para el caso estamos en contacto con el amigo Carlos Italiano, director de Coel Idiomas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos ustedes? Por lo menos hoy sin lluvia, ¿no? Sí, hoy sin lluvia, Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tengo para ustedes un tema, siempre relacionado con la cuestión de la lengua. En este caso, digamos, siempre tengo como una intervención de tipo aclaratoria. Y en este caso me ha tocado muchas veces aclarar esta cuestión de lengua y dialecto en Italia. Nuestros inmigrantes, por lo general, los inmigrantes que son nuestros ancestros, eran dialectófonos, es decir, ¿qué es el dialecto? El dialecto es una lengua, tiene, digamos, el estatus de lengua, es una lengua que sirve regionalmente o puntualmente en alguna localidad, en alguna región geográfica, en algún punto geográfico para comunicación de sus habitantes o de los que los comparten. Eso es un dialecto. Ahora, la cuestión dialecto, lengua, dialecto, es una cuestión de estatus. No es lengua, no es más que dialecto, y dialecto no es más que lengua, desde ningún punto de vista. Es una cuestión política. Italia es una cuestión política, es decir, esto es lengua y aquello es dialecto. Todo dialecto es una lengua, ante todo. La dimensión que pueda tomar la regionalización de la aplicación de este dialecto, de esta lengua, es totalmente diferente, pero todo dialecto es una lengua. Italia tiene el problema de la lengua dialecto-lengua, porque la lengua nacional de los italianos deriva de un dialecto, del dialecto toscano, la lengua toscana, la lengua con la que Dante la va a aplicar a en su forma culta, en su forma estética, en su forma ilustre, a la escritura de la Divina Comedia. Claro. Cuando Italia se unifica, obviamente, había que elegir una lengua para la unificación de los italianos, o sea que los italianos en 1861 siguen hablando cada uno su dialecto, y se elige la lengua toscana, la lengua en la cual había crecido la literatura italiana. Eso no significa, eso les crea a los italianos esta cuestión de que es lengua italiana y no es dialecto. Eso es una cuestión política de ellos que tienen que resolver. Ellos tienen muchas lenguas que se hablan, de origen itálico, de origen latino, si se lo quiere llamar así, y una lengua nacional, que es la lengua toscana. Ahora, no es una cuestión de que uno es más que otro, para nada, desde ningún punto de vista de la lingüística. Todo dialecto es una lengua. Dicho esto, vamos ahora a la cuestión de los dialectos en Italia. ¿Por qué hay tantos dialectos en Italia? Bueno, hay tantos dialectos en Italia porque la lengua unificadora en su momento fue el latín de los romanos, que imponía el pueblo de los latinos, los romanos que logran conquistar, más allá de que conquistan medio mundo, conquistan, digamos, en el término de 2 siglos, conquistan todo lo que hoy es Italia, e imponen su lengua. Caído el Imperio Romano, en el 476 de nuestra era, hasta 1861, Italia no conoce la unidad política y queda expuesta a todos los avatares políticos, sí, fundamentalmente políticos, del resto de Europa. Y queda expuesta, digamos entonces, a todas las influencias lingüísticas y culturales del resto de Europa que pone su pie en Italia. Entonces eso hace que, al cabo de 1400 años de desunión política o de fragmentación política, las distintas regiones italianas y los distintos puntos geográficos italianos generen su propia lengua, que parte siempre de la misma base, que es el latín. Claro. Hasta ahí, digamos, tenemos toda Italia que, después de la romanización, hasta el 486 hasta el 1861, sigue hablando una lengua de origen latino que se va diferenciando
progresivamente de esa que unificaba, que era el latín. No obstante, para completar el panorama lingüístico italiano, en Italia se habla, además de la lengua oficial italiana y el dialecto de cada región, hay regiones italianas que hablan otras lenguas. Es decir, tenemos la región de la Val d'Aosta, región colindante con Francia, que habla como lengua 1 el francés, y para ellos la lengua 2 es el italiano. Tenemos la provincia de Bolzano, que habla como lengua 1 el alemán. Y para ellos el italiano es una lengua de estudio en la escuela, la lengua 2. Tenemos 14 regiones a lo largo del 14 ciudades en la costa adriática que hablan el albanés, un albanés de base del siglo XVI. Tenemos en Sicilia y en Puria, en la parte, vamos a decir, el taco de la bota italiana, tenemos ciudades, puntos, donde se habla griego. Ese griego no es el griego de la Magna Grecia, sino un griego del siglo X, que por una especie de colonización o, digamos, invasión silenciosa que sufrió Italia después del cisma de Occidente. Es decir, cuando la Iglesia Católica se separa de la Iglesia Ortodoxa, y muchos griegos prefieren quedarse bajo el poder del Vaticano de Roma, y bueno, son perseguidos en su lugar y huyen a Italia. Después, hay un punto en una ciudad que se llama Alghero, en la isla de Cerdeña, donde se habla el catalán. Claro. Y después tenemos también, digamos, dentro de todo para completar este panorama, ¿no es cierto? El esloveno, ¿no es cierto?, que se habla en la región de Friuli Venezia Giulia, o sea, para ubicarnos en el límite de lo que antiguamente era Yugoslavia. Ahí se habla esloveno, exclusivamente. Es una lengua eslava. Vemos que, más allá de la lengua nacional y de los dialectos, ¿no es cierto?, que son de origen latín, se hablan otras lenguas en Italia, lenguas que son de otro origen, como el francés, el alemán, el esloveno, el catalán, el albanés. Claro. Por eso, cuando, digamos, los italianos se tienen que identificar, en realidad la forma de identidad cultural de los italianos es su propia lengua, es una identidad, digamos, la lengua italiana, la lengua oficial, la lengua de los medios de comunicación, la lengua del cine, la lengua de la escuela, etcétera. Pero su lengua primigenia es el dialecto, y cuando ellos quieren identificarse, ¿quién es mi paisano? Es un error considerar que el paisano es aquel que nació en mi misma ciudad o en mi misma región. Paisano es el que habla como yo. Yo, para considerarme paisano de alguien en Italia, tengo que compartir dos cosas principalmente. Una, el dialecto, y segundo, si estamos en Italia, el santo patrono. Con eso, yo ya me considero paisano de alguien, haya nacido en mi localidad o no. Entonces, vemos que el dialecto es una forma de identidad esencial y de supervivencia de una cultura milenaria que es de estos pueblos antes de la unificación italiana. Los italianos entonces ellos asumen, digamos, prácticamente un fenómeno lingüístico que se llama diglosía. O sea, ¿qué es la diglosía? Es el cambio que todos hacemos nosotros, ¿no es cierto?, que todos hacemos nosotros cuando variamos la conexión social con el interlocutor. Yo no le hablo a mi hermano, a mi primo, como le hablo a mi gerente o a mi profesor en la facultad. Yo hago una variación dentro de ¿qué? De la lengua española, de variante argentina, como la hacemos todos. Los italianos pasan de lengua. Cuando ellos varían la conexión del núcleo social, o sea, del más íntimo y familiar, donde hablan el dialecto, y pasan al otro, al más externo y formal, pasan de lengua, pasan del dialecto a la lengua italiana. Es decir, se da en Italia
en todos los casos el caso del bilingüismo. Todos los italianos son bilingües, todos hablan o entienden un dialecto y todos hablan o entienden una lengua oficial que es la lengua italiana. Claro, es muy interesante, ¿no? Evidentemente muy interesante y se ha dado, quizás ya no tanto, ¿no? Pero se ha dado mucho en los comienzos del siglo XX con esa inmigración italiana tan importante que se dio. Yo te lo comentaba antes de preparar el micro. Lo viví, ¿no? En mi familia con tíos, con abuelos que hablaban en un dialecto extraño cuando no queríamos que le entendiéramos, ¿no? Cuando no queríamos que le entendiéramos... no era un dialecto extraño, era el dialecto de ellos. Para nosotros era un dialecto extraño. Para nosotros pero era una cosa medio rara, ¿no? Y se hablaba bajo para que no se entendiera, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante también en la forma que tenían de... ¿cómo podemos decir? De vivir, ¿no? Muy cerrada, inclusive. No, bueno, la inmigración es así en algún punto y ha marcado a la Argentina. Muy interesante este tema, Carlos. Repasamos, para aquellos que quieran ser parte de los cursos de Coel Idiomas, que arrancan la semana que viene. Repasar, digamos, arranca la semana que viene. Primero, aclarar que el 50% de descuento en todas las cuotas de los cursos que se promueven ahora es para estudiantes y jubilados. Nos han llamado y nos han dicho, y si yo estudio aquí, si yo estudio allá, sos estudiante, punto. Si sos estudiante y tenés cómo probar que sos estudiante de cualquier institución, o pública, privada, universitaria o terciaria, tenés el 50% de descuento. Y los jubilados absolutamente todos. Es decir, eso es digamos... porque me han llamado a decir, pero yo soy de una universidad privada, bueno, pero soy estudiante, ya está, ya listo. Bueno, la inscripción la recibimos nosotros ahí en Maipú 778, segundo piso, oficina 11, o pueden consultarnos al 470-6802, o si no, en nuestra página, sobre todo la de Facebook, que es Coel Idiomas. Bueno, los cursos son, digamos, de los 3 idiomas que enseñamos nosotros, italiano, francés, portugués, también español para extranjeros y tercer literario. Esos son todos los cursos que tienen este descuento del 50% para todos los estudiantes y todos los jubilados. Perfecto. Y después están los otros cursos, el curso de fotografía, el curso de arte en tela, que también comienzan, ¿no es cierto?, pero que van fuera del ámbito de lo lingüístico y que son cursos realmente artísticos, realmente son talleres a cargo de artistas rosarinos. Bueno, comienzan la semana que viene, los distintos días en que están asignados los cursos, y recibimos las inscripciones en este periodo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo grande y muchísimas gracias a vos por el espacio brindado. Adiós, adiós. Un abrazo a todo el equipo de producción ahí. Adiós.